buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo de allí donde te encuentres. Muchísimas gracias por estar una vez más aquí en este proceso de ciencia cósmica. En las dos últimas entregas hemos hablado de los principios universales y esta va a ser la última de ellas, en donde vamos a hablar de la ley, principio de ritmo, causa y efecto y generación. Así que sin más dilación, vamos a conectar con Don Jesús para ello. Buenas tardes, Don Jesús. Muy buen día, muy buen tiempo para todos. Un saludo fraterno donde se encuentren. Gracias por estar nuevamente. Y hoy comenzando o recomenzando, retomando nuevamente nuestro trabajo para ayudarnos a aclarar algunas cosas que de pronto las conocemos, pero es importante recordarlas. Muy bien, pues sin más dilación, adelante. Vamos allá, todo suyo. Bien, iniciamos entonces con em, el principio de el ritmo, ¿sí? Es uno de los tres últimos, vamos a trabajar con ese para comenzar. El principio del ritmo que nos dice, pues que simplemente que todo fluye, que todo está en un ritmo constante de ir y venir permanentemente, y que este principio nos está afectando constantemente, conozcámoslo o no conozcámoslo, como es normalmente con todas las leyes. Es el principio del avance y el retroceso. Este principio funciona como un columpio, como las mareas del océano, como el yin y el yang, como la respiración. Todos los procesos de nuestra vida están sujetos a este principio que es el del ritmo. Ya vamos a ver que lo importante es mirar que las oscilaciones no sean tan largas, porque a veces nos quedamos en una oscilación durante mucho tiempo sin que sea necesario. Dice también este principio que todo lo que asciende desciende. Eh, y bueno, no quiere decir que si nosotros tenemos una empresa y la empresa está bollante y de pronto se bajó, puede bajar si realmente sucede así. Pero lo importante es que esos bajonazos no sean tan grandes que nos lleven finalmente a que la empresa o el negocio se cierre. Ahí es donde debemos aprender a manejar esta parte del principio del ritmo. Entonces miremos aquí que este es el principio del pendular. Con el mismo avance que va hacia la izquierda, es el mismo avance que va a la derecha, en la misma proporción. Tiene que ver mucho con los otros principios, como ya lo vamos a ver con el principio de causa y efecto. En la medida que yo genere una causa con una fuerza determinada, pues el efecto lo voy a recibir también con la misma fuerza. Bueno, entonces decimos todo lo que sube tiende a bajar. El principio del ritmo muestra estas dos polaridades, porque tiene una relación con ellas. Me muestra, por ejemplo, lo que es desorden y orden. ¿Qué tanto oscilamos en estas dos expresiones? Por dar un ejemplo, ¿qué tanto observamos en nuestra vida alguna parte de desorden? Y si la observamos, nos sirve para retomar rápidamente la contraparte en ese principio del ritmo que es el orden. El principio del ritmo nos lleva a comprender los contrastes, nos lleva a través de la ley del principio de polaridad a mirar los contrastes. Y los contrastes los vemos simplemente es para corregir y mejorar. Está presente en nuestra respiración, en la inhalación y en la exhalación. No podemos decir que inhalamos y nunca vamos a exhalar porque nos reventaríamos, o igualmente exhalamos y nunca vamos a inhalar porque moriríamos simplemente. Ahí está representado ese principio del ritmo, debe ser constante, armónico, porque ese principio genera la armonía de la vida. Está presente en el Big Bang y en el Big Crunch. En el universo, es decir, todo el cosmos está regido por este principio. Todo se expande y todo nuevamente se recoge. Lo importante de ese tránsito es que en esa expansión, en ese proceso de expansión, en ese camino de la vida, vamos viviendo algunas experiencias, recogiendo experiencias, retomando verdades, para que cuando llegue el Big Crunch o el recogido de esas experiencias, realmente estemos enriquecidos espiritualmente
con un conocimiento más amplio y con unas parcelas de verdad mucho más amplias. Lo vemos en la naturaleza. Vamos a ver cómo está el ritmo aquí. Las plantas nacen, florecen, fructifican, luego se secan, finalmente perecen hasta que llega nuevamente la lluvia que va a generar nuevamente el principio inicial. Y eso es un ritmo constante, lo estamos viendo en la naturaleza. ¿Qué sucede? Que hay ritmos que son más cortos y otros más largos. Los ritmos del cosmos están fuera de nuestro tiempo y nuestro espacio. ¿Cuánto se generó una galaxia? ¿Cuántos eones hace que se está formando y se está expandiendo? ¿Y cuántos eones de tiempo necesitará para que finalmente sea recogida por el centro generador? En nosotros el tiempo se comprime bastante, y entonces vemos en nuestra misma vida nacimiento, crecimiento, producción o reproducción y decrecimiento y muerte. Lo vemos en el día y en la noche. El día tiene un amanecer, se va consolidando en el cenit, en el mediodía, y luego empieza a decrecer en la tarde y viene la noche, en un ritmo constante. Y ambas cosas son necesarias. No es ni una buena y la otra mala, son complementarias y necesarias para el equilibrio. Entonces miremos que en esta manifestación de oscilación o del ritmo, podemos observar como tres grandes etapas. Una, que es esta primera, que es la oscilación desde la emocionalidad. Entonces, desde la emocionalidad entramos en unos momentos de alegría, de felicidad inmensos, y al instante o al poco tiempo entramos en unos estados de depresión, de tristeza, de soledad, porque estamos trabajando desde la emocionalidad. Cuando entramos en la segunda etapa, que es la de la racionalidad, pues empezamos a manejar esa oscilación y ya no son tan grandes los tiempos de las grandes alegrías y de las tristezas, sino que racionalmente empezamos a manejar esos ciclos. Y finalmente entramos en la etapa de la neutralidad. En la neutralidad no quiere decir que no exista el ritmo, existe, pero en unas manifestaciones al lado y lado mínimas, muy pequeñas, son manejables. Entonces podemos comprender rápidamente lo que está en un lado de la polaridad y lo que está en el otro lado de la polaridad. Entramos en neutralidad y sabemos que ambos puntos son importantes, que en ambas partes hay experiencias, hay momentos para crecer y hay verdades que se pueden extraer de cada uno de estos puntos. Bueno, esta parte es para comprender un poco la parte de la física, cómo se expresa una onda, porque todo es vibración, recordemos, y en el ritmo están presentes las vibraciones. Entonces decimos que existen momentos cuando está la onda en el valle o cuando está la onda en la cresta. Este es un momento y este es otro momento. Entre un momento y otro momento ocurre un tiempo. Para el caso de nosotros, que nosotros estamos supeditados al tiempo y el espacio. En las dimensiones de arriba esto ya no funciona así, es completamente diferente. Aquí hay una oscilación entre momento y momento, y el tiempo que marca esa oscilación va a determinar el tipo de frecuencia, si una frecuencia alta o una frecuencia baja. Este pendular afecta absolutamente todo, a los gobiernos. Entonces decimos que hay un gobierno de derecha, que entra un gobierno de izquierda, que cuando se cansaron de las políticas del gobierno de derecha, entonces entró el de izquierda, y cuando se cansaron del de izquierda, entró el otro. En fin, en las economías sucede lo mismo, hay momentos de crecimiento económico y de creación económica. En las políticas sucede lo mismo, hay una política que hoy funciona y mañana ya no funciona. En la religión es igual. A veces cuando estamos en esta búsqueda espiritual entramos en una corriente religiosa y esa nos llena, pero llega un momento en que decimos, hasta aquí no da más y yo necesito como más, hay más interrogantes. Entonces cambia a otra filosofía, a otra religión, etc. En las empresas, en las finanzas sucede en esta parte del ritmo, y en eso lo conocemos por experiencia. En la misma naturaleza ya lo vimos, y en la vida personal también ocurre esto.
En el universo, en el cosmos, ahí está presente el principio del ritmo. En ese pendular ocurre lo siguiente. Aquí vemos dos trapecistas, uno que viene de la parte de arriba y el otro que viene de una parte más abajo, y están pendulando ambos en la misma dirección. Esto está pasando con nosotros. Digamos que este personaje, este trapecista, está en el último ritmo de la tercera dinámica. Y este que viene aquí lo llamamos una civilización superior, pero es el primer ritmo de la cuarta dinámica. Él viene hacia nosotros, ¿sí? Y nosotros vamos hacia él. Y él viene hacia nosotros. En esa situación está la humanidad y está el planeta. Hay una fuerza que viene de rescate y nosotros vamos allá, pero aquí en este trapecista existe el magnetismo residual, la inercia hacia lo viejo, la inercia hacia lo conocido. Entonces no quiero abrir mi mente a cosas nuevas porque estoy acostumbrado a que estamos acostumbrados en este nivel, desafortunadamente, al sufrimiento. Y la felicidad es la gran desconocida, porque pensamos que eso es un imposible, que sufrir, a eso fue que vinimos, que sufrir me tocó a mí, etcétera. Y esa es esta flechita roja, el magnetismo residual. Si soltamos esto, podemos avanzar y recogernos rápidamente en esta fuerza de rescate. Es principio del ritmo, está sucediendo y nos lo están proponiendo a todos nosotros. En los ciclos de la naturaleza, recordemos que la vez pasada hablábamos de armonía estática y armonía dinámica. Entonces, aquí en esta primera foto del águila está en armonía estática y va para armonía dinámica y regresaré a armonía estática. Y vuelve el ciclo, ley de el principio del ritmo, todo sucede. Lo importante es que no nos quedemos en armonía estática enquistados ahí, sino que movamos, le regresemos a estática y volvamos a dinámica para lograr un equilibrio. En la naturaleza ya lo vimos, cómo pasamos de todas las estaciones, estación de invierno a la de otoño, y luego viene nuevamente del otoño pasamos a invierno, primavera, verano, etc. La naturaleza nos muestra este ciclo perfecto. Y en ninguna de esas estaciones los procesos terminan. No, son necesarios y es la continuidad del proceso de la vida. La energía nunca está quieta, la energía siempre debe fluir y está fluyendo. Lo que sucede es que a veces nosotros, sobre todo en la energía que se expresa a través del dinero, la estancamos. ¿Cómo la estancamos? Con algo que llamamos el ahorro. Y es que yo la retengo aquí porque mañana no sé cómo va a estar. En fin, no la quiero gastar. Pero es que el asunto es una terminología mal utilizada. A veces las personas dicen, ay, me gasté tanta plata en un viaje. No la gastaste, la invertiste en un viaje, que es muy distinto. Pero cuando uno dice la gasté, se le acabó. Pero cuando dice la invertí, ¿qué recibiste a cambio? No, observé otras culturas, sitios que no conocía, formas arquitectónicas muy hermosas. Con todas las cosas que nosotros compremos con el dinero, no lo estamos gastando, lo estamos invirtiendo y eso genera la prosperidad. Pero si seguimos con la historia de gastar, gastar, los recursos se van agotando. En las fases de la luna, vemos que hay cuarto creciente, cuarto menguante, luna llena, luna oscura, etcétera, se están dando los ciclos permanentemente y en cada fase de la luna ocurren situaciones en la naturaleza completamente diferentes y necesarias en cada momento. En las plantas observamos que en la luna creciente las plantas, toda la energía está hacia arriba y las plantas crecen, abundan, etcétera. Y cuando están menguante, toda su energía está en la raíz, entonces está tomando la fuerza de la naturaleza. En luna nueva está neutral. Entonces los campesinos, por ejemplo, si podan las matas, las podan en creciente, si van a sembrar, las siembran en menguante, etcétera. Siguiendo principio del ritmo.
El principio del ritmo está dado para aprender del principio de polaridad. Recordemos que la polaridad está en positivo o negativo, pero esa polaridad nos lleva a comprender de los contrastes, a comprender qué es tristeza, qué es alegría, qué es frío, qué es calor. Ahí está el ritmo y está la ley de polaridad para aprender y enseñarnos de los contrastes. Si hay una continuidad en esta parte del ritmo, a eso lo llamamos constancia energética. Y si logramos una constancia energética, vamos a tener un ritmo que se expresa en fuerza, en poder acumulador de energía. Para obtener algún logro, ya sea intelectual, físico, espiritual, se necesita una constante energética, una constancia energética. Yo no puedo salir a entrenar, hoy troto 2 kilómetros y ya paré. Cuando voy a volver a entrenar dentro de 3 meses, el físico no da. Pero si voy entrenando y tengo una constancia de entrenamiento, mi cuerpo va acumulando una energía, una resistencia, una capacidad física determinada. Igualmente en el estudio. A veces pensamos que no, como ya hicimos bachillerato, entramos a la universidad, hicimos una maestría, dejamos de estudiar. ¿Y qué pasa con la constante energética, que es la que mueve las neuronas? Se va apagando. Y por mucho que hayamos estudiado, llega un momento en que esas cosas se van olvidando, se van oxidando y van pasando a los archivos por allá del fondo de nuestro consciente. Y cuando necesitamos un dato, ya no lo encontramos porque está en el último archivo. Si nos mantenemos frescos, toda la información va a estar en los primeros archivos conscientes de nuestra mente. La constante energética nos lo muestra la naturaleza en el famoso efecto de la gota de agua. Una gotica de agua sobre una roca, ¿qué es? Pues nada, llegó la gotica, cayó ahí y se estalló y se disipó. Pero si es continua, logra un efecto bien importante. Logra perforar la roca, abrir una cuna en la roca. Esa nos muestra la capacidad y la fuerza de una constante energética. Una gota de agua puede perforar una roca. Observémoslo en nuestra vida, hay que ser constantes en procesos de meditación, de estudio, de aplicación del amor, de tener consciente aquello de un recto pensar, un recto sentir, un recto actuar, pero constante, porque no nos sirve utilizar eso cada 6 meses, no tiene efecto. El ritmo es la aplicación constante de una proyección energética hacia un mismo objetivo. Ojo, hacia un mismo objetivo. No podemos estar disipados en dos cosas porque no se va a lograr el objetivo propuesto. Hay una anécdota donde un discípulo de sabiduría aprendió el arte del tiro con el arco y era ya un maestro en el tiro con el arco, siempre daba en diana, incluso con los ojos cerrados. Fue a un concurso que habían hecho de tiro con el arco y llegó allá y no pudo dar en diana. Y él decía, no puede ser posible, ¿por qué no estoy dando en diana si yo hasta con los ojos cerrados no erraba ningún tiro? Va donde su maestro, le dice, maestro, ¿qué pasó aquí? Yo soy un maestro en eso y allá no pude, no di en diana. Dice, es muy sencillo, allá no lo pudiste hacer porque no tenías un objetivo, tenías dos. Uno, que era llegar con la flecha a la diana, y el otro objetivo, ganar el concurso. Y tu mente se dividió en esos dos objetivos, por eso no diste en diana. En el caso de la meditación, yo puedo decir, bueno, voy a trabajar meditación una vez al mes, y entonces mi constante energética está muy distante, pero digo, no, lo voy a trabajar cada 15 días, ya la constante energética se va acercando un poco más, va siendo mayor. Voy a trabajar cada semana, voy a meditar todos los días, voy a meditar 3 veces al día, voy a meditar todo el día, voy a estar consciente y voy a comprender que incluso trabajando es una meditación, yendo a comprar el mercado es una meditación, cuando voy en el coche es una meditación, hasta que finalmente la meditación se convierte en un acto de 24 horas. Porque siempre estamos en meditación. Es que estar en meditación es estar consciente de lo que estás haciendo, simplemente eso. Y tener
una alineación de nuestros 4 cuerpos inferiores, y ya lo veremos en esa charla. Miremos los postulados del principio del ritmo, entonces. Todo fluye y refluye, todo va y viene. Miremos otra anécdota. Aquí en Colombia hay unas aventuritas de un personaje que se llama Olafo el Amargado. Y hay una parte donde Olafo va subiendo a la montaña a encontrarse con el maestro, y en el camino él vence todos los enemigos, los que se encuentran. Realmente sale victorioso, pero llega ya diciéndole al maestro: mire, para llegar aquí tuve que vencer muchos obstáculos, vencer muchos enemigos, liquidar a algunos, pero finalmente aquí estoy. Y ya que estoy aquí, maestro, ¿cuál es mi regalo de sabiduría que me tienes? Y el maestro le dice: tu regalo es el siguiente: cuida mucho cómo te tratas con los que subes, porque serán los mismos que te encuentres cuando bajes. Entonces, si se fue tratándolos mal y poniéndoles pelea, pues ellos los vas a encontrar cuando bajes. Todo asciende y desciende, pero observemos que ese ascenso y descenso, a veces estamos con una energía maravillosa, una vitalidad, y otro día no la sentimos tan bien, pero lo importante es que esos ciclos no sean muy grandes. Se mueve como un péndulo. La medida de avance a la derecha es la misma de avance o de movimiento a la izquierda. A esto se le conoce también como la ley de la retribución. Y hay un dicho que dice: el universo o la vida no se quedan con nada. De acuerdo a lo que tú envíes, eso te llegará por ley de péndulo. El principio del ritmo es la misma ley de la compensación. Todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y de vuelta. Nada está en reposo, todo tiene su propio ritmo. Y si decimos nada está en reposo, ya lo vimos en el principio de vibración, todo se mueve, incluso la roca más densa, más pesada, tiene un movimiento interno de sus átomos. Y si hay movimiento, hay vida, porque la vida es movimiento, es energía. Todo tiene su tiempo y su movimiento y su momento. Hay un tiempo de hacer ejercicio, hay un tiempo de descansar, hay un tiempo de leer y de estudiar, y hay un tiempo de dejar de leer y estudiar y mirar una película, etcétera. Hay un tiempo de hacer deporte y hay un tiempo de cumplir con las labores del trabajo. Todo tiene su tiempo. Lo importante es que cada cosa de este tiempo encontremos el sabor y la felicidad de cada momento y la riqueza que tiene cada uno de estos momentos. En todo se manifiesta una oscilación y a los logros propuestos. A veces tengo un propósito de hacer tal cosa, pero hay días en que yo estoy con toda mi energía para conseguir esto, y hay momentos en que como que me aflojo en eso y me relajo. Es normal, porque está dentro de la ley del ritmo. Lo importante no es quedarnos en el lamento de decir: pero ya me desilusioné de esto. No, es un momento, es un tiempo. Ya viene el tiempo de la retroalimentación para volver a tomar con energía el propósito que nos hemos colocado. El principio del ritmo está para aprender de la polaridad, de los contrastes y lograr el manejo de los mismos. Recordemos que tenemos procesos de aprendizaje por flujo inverso o por contraste armónico. Yo no necesito vivir todas las experiencias para comprender cuando uno se sale de la ley. Si alguien se cruzó estando en un semáforo en rojo y tuvo un accidente, lo estrellaron, pues yo no necesito vivir la experiencia para comprenderlo. Lo estoy comprendiendo a través de un contraste armónico. El ritmo es fuerza, es un poder acumulador que crea un momentum energético que nos acerca a los logros propuestos. Pero recordemos que para que ese ritmo nos genere ese momentum energético, debe haber una constante energética. Miremos aquí entonces que el manejo del ritmo es el que genera una constante energética que nos permite los resultados que nos hayamos propuesto. Obviamente, si entramos en la correspondencia, si entramos en la afinidad, y ya vamos a ver que todos estos ciertos principios están engranados, encadenados, y uno depende del otro.
El siguiente principio que vamos a ver es el principio de causa y efecto. Es un principio que yo creo que ya la mayoría lo tiene muy claro porque es de los que más se ha trabajado con aquella expresión del karma y el dharma, etcétera. Pero lo que hagamos inicialmente nos va a afectar en algún momento, sea rápido o sea más tarde, pero siempre el efecto de la ley se va a sentir. Conozcamos o desconozcamos la ley, el efecto lo vamos a sentir si movemos mal la energía, y si la movemos bien vamos a sentir el efecto armónico. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, y tengo aquí en otro color, dice, todo sucede de acuerdo a la ley. Si tenemos clara esta frase, todo sucede de acuerdo a la ley, mire, la vida se nos hace muchísimo más liviana, porque dejamos de culpar, dejamos de sentirnos víctimas, dejamos de considerar a Dios como un ser injusto conmigo, que no es equilibrado, que no es justo, porque a uno les da y a mí no me da y a los otros no les da, etcétera. Todo está sucediendo de acuerdo a la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si todo está de acuerdo a la ley, pues yo lo que debo hacer primero es conocer la ley. Después de conocer la ley, ¿qué debo hacer? Ajustarme a la ley. Y ajustándome a la ley ya no tendré el inconveniente de unas situaciones inarmónicas que me generan culpar a otros de lo que me está pasando. Cuando conocemos la ley, entonces esta partecita de pensar que esto sucedió por el azar no se da, o que esto es finalmente suerte, tampoco se da, ni mucho menos esto que decimos que es injusticia. Estas expresiones del azar y de la suerte y de la injusticia son expresiones de alguien que desconoce la ley. Pero si ya conocemos la ley, no cabe en nosotros ninguna de estas expresiones, ni de suerte ni de azar, porque todo lo hemos generado y no hay injusticia, al contrario, hay una retribución justa de acuerdo a cómo hayamos movido la energía en un momento determinado. Dice Voltaire, la casualidad no es ni puede ser más que una acción, perdón, aquí miramos esto, que una causa ignorada y un efecto desconocido. Entonces, decimos, ay, me lo encontré por casualidad. O finalmente me gané esto por casualidad. No es casualidad. Hay una causa que la desconozcamos, es diferente. Y que el efecto que viene, pues lo llamamos casualidad, pero no hay nada, y todo es causalidad. Algunos dicen diosidencia, no fue una coincidencia, sino una diosidencia, hablando de que todo está dentro de la ley. Esta frase es hermosísima porque también nos aclara muchas cosas. Dice, nadie se cruza en tu camino por casualidad y tú no entras en la vida de nadie sin ninguna razón. Si en la charla de las muertes vemos una parte donde es la programación encarnatoria, donde finalmente nosotros sabemos a qué personajes hemos convocado en nuestra vida y con qué motivo. El que viene y te hace la vida imposible, tú lo convocaste y lo convocaste para poder ampliar tu margen de manejo en ese aspecto. El que viene y te apoya, tú lo convocaste. La vida del Maestro Jesús nos enseña muchas de estas cosas. Entonces observamos que la vida de Jesús, primero, tiene una madre que lo apoya, que es infinito amor, que es su fuerza. Tiene unos discípulos que están aprendiendo del ejemplo que él da, pero dentro de ellos hay uno que lo traiciona, un Judas, y que finalmente lo lleva al proceso de crucifixión, pero cuando ya va con esta cruz, que ya no puede con ella, encuentra su Simón el Cirineo que le ayuda a cargar en un momento dado esa cruz, y finalmente en la cruz, cuando está en agonía, se encuentra el soldado que inconscientemente él, a través de clavarle su lanza en el costado, lo libera del sufrimiento. Todos nosotros tenemos esos personajes y los hemos convocado.
tenemos una madre, alguien que nos apoya y nos ayuda. Y cuando yo hablo de madre, no necesariamente es la madre carnal. Puede ser una compañera de trabajo, puede ser tu compañera de vida, puede ser una hija o un hijo que te da con el amor un apoyo. Tenemos unos discípulos, todos tenemos discípulos porque hay personajes que están aprendiendo hasta de nuestros errores, también de nuestros aciertos. Entonces, todos ellos son discípulos. Y tenemos y hemos convocado un Judas, a alguien que nos traiciona, para ver si por esa traición abandonamos las cosas o simplemente a través de esa traición, como dice el Maestro Jesús, era necesario que sucediera para cumplir su labor mesiánica. Si no hubiera existido la atracción de Judas, él no hubiera podido cumplir su labor mesiánica, de manera pues que era necesario. Y en nuestro camino encontramos también cuando estamos bajitos de energía o decaemos, un Simón el Cirineo, que es el que nos ayuda a cargar la cruz, el amigo que nos dice, no, tranquilo, no ha pasado nada, sigamos adelante, mire, todo se puede resolver. Y finalmente encontraremos aquel que nos libera de alguna manera del sufrimiento humano y entramos al plano de la luz o de la espiritualidad. Esta ley de causa y efecto es la que nos tiene en esta rueda del samsara, en este ir y venir en los procesos encarnatorios, y hemos pasado cantidades de procesos de encarnación, hemos venido en diferentes cuerpos, hemos venido a veces en cuerpo de mujer, a veces en cuerpo de hombre, hemos venido como mendigos, como políticos, como pobres, como ricos, hemos venido a distintos países, hablado distintos idiomas, que no nos acordemos es otra cosa, pero todo eso es una riqueza que tenemos y dicen los maestros que va a llegar el momento donde los velos se corran y entremos en algo que se llama la conciencia continua. Y entonces, si en algún momento fuimos unos artistas y tocábamos el piano excelente, llega ese recuerdo, esa memoria y volvemos a tener todas las habilidades. Si fuimos científicos en algún proceso encarnatorio, va a abrirse ese archivo y vamos a tener toda la información que fuimos recopilando en ese proceso encarnatorio. De manera pues que lo que nos falta es nivelar aquellos movimientos de energía que hemos hecho negativos. Entonces, qué es esa ley de causa y efecto o el karma? Para mí el karma, yo prefiero llamarlo la hermosa, amorosa y maravillosa ley de la oportunidad. El karma no es un castigo, es una oportunidad. ¿Y qué es lo que nos presenta la vida a través del karma? Aquellas experiencias que en vidas anteriores no pudimos manejarlas desde amor. Entonces dice, esta no la pudiste manejar de amor con esta persona, te la voy a volver a colocar aquí. Una persona, si no es la misma, es alguien que tiene las mismas características para que aprendas a relacionarte con amor con esa persona, ¿sí? Y no la rechaces. En fin, entonces, karma es una experiencia que está dada porque no la aprendimos a vivir con amor y está dada para que intentemos vivirla con amor. Lo que busca la ley de causa y efecto es el equilibrio, restablecer el equilibrio. Cuando movemos una energía negativa hay un desequilibrio energético y pues miremos cómo está nuestra entidad biológica. Tenemos a veces desarmonías, afecciones, enfermedades, todos estos tipos de cosas que nos suceden en nuestro cuerpo somático, físico, simplemente son el resultado de malos movimientos de energía, de desarmonías. Lo que hemos venido ahorita es a trabajar y a armonizar. ¿Desde dónde? Desde un recto pensar, un recto sentir. Y eso va funcionando y va corrigiendo. Hay muchas cosas que se pueden corregir en esta misma vida y evitar unos desenlaces, o si los tenemos, van a ser mucho más suaves que si no hubiéramos trabajado en esa parte. Ya más adelante vamos a ver algo que se llama no manipulación genética, sino mentalización genética. Son dos cosas diferentes.
Nosotros podemos transformarnos genéticamente a través de lo que pensamos y sentimos. Si nosotros observamos un resultado, el resultado nos está hablando y nos está diciendo, hubo una causa que generó esto. Entonces, no nos quedemos viendo el resultado diciendo, ya qué desastre, qué barbaridad, qué cosa, pero ¿cuál sería la causa? Pues la causa fue una explosión atómica, pero hay una causa más profunda, la ignorancia de aquel que por un deseo de poder o de lo que sea, oprimió el botoncito para que esto sucediera y el efecto está ahí. Estas son resultados físicos, pero la verdadera causa está en la mente de alguien, en el propósito de alguien. Allá es donde hay que buscar las causas. Todo lo que va regresa y regresa cargado con lo similar. Entonces, es como un imán. Lanzamos un imán al piso y él va a recoger todas las virutas de hierro, porque esa es correspondencia, tanto en la polaridad sur como en la polaridad norte. Igualmente, nosotros emitimos un pensamiento y es como ese imán que lanzamos al piso y él va recogiendo las partículas similares. El pensamiento va impactando, como lo vimos en la anterior, como la bolita de billar, va impactando a otros y a otros, pero se va cargando de ese impacto y cuando regresa, viene con todo el mercado, con todo el recado, con todo lo que ha recogido en el camino y simplemente nos lo trae para que lo liberemos. Lo que pasa es que nosotros por ignorancia no hemos liberado muchas cosas y tenemos en ese archivo que llamamos el cuerpo etérico lleno de cantidad de cosas y de movimientos y de pensamientos y de cargas energéticas que deberemos liberar lo más pronto posible. La ley de causa y efecto se apoya en los siguientes principios. En el principio de generación. ¿Por qué? ¿Por qué sucede un efecto? Porque nosotros mismos lo generamos. Pero en el mismo efecto hay una polaridad. Causa, ¿qué sería? Positivo, efecto negativo. Carga positiva, carga negativa, principio de generación. En el principio de polaridad, ¿sí? Todo tiene sus dos partes y entonces miramos en qué núcleo estamos trabajando, si es en un núcleo de oscuridad o en un núcleo de luz, si estamos trabajando la energía negativa en el sentido de carga eléctrica, no negativa por mala, o energía positiva. En el principio del mentalismo, con mayor razón, porque todo tiene su origen en la mente y ahí en la mente es verdaderamente donde se están produciendo, generando las causas que van a determinar unos efectos X. Por ley de correspondencia, recordemos que lo que nosotros emitimos estamos atrayendo y estamos uniéndonos por correspondencia en esos dos niveles de energía. Principio del ritmo, pues indudablemente todo lo que va viene, generamos una causa y el efecto regresa hacia nosotros. Y principio de vibración, porque todo lo que se mueve está vibrando en diferentes frecuencias. Vibramos en cargas negativas, recibiremos el efecto en cargas negativas. Vibramos en cargas positivas, recibiremos un efecto en cargas positivas. Esta ley de causa y efecto pues va generando dos cosas, que son el Dharma, que es como aquello que hemos manejado bien y se está dando para nosotros como una misión, y el karma, que es aquello que debemos corregir. Pero en la vida nos está diciendo lo siguiente: tú tienes un conocimiento, sabes que existe una ley, sabes cuál es el efecto de la ley, y entonces puedes empezar a conocer la ley de una manera armónica. Estudiemos la ley, seamos discípulos juiciosos, miremoslo y tratemos de aplicarnos y de trabajar en la ley para que pues, no sucedan cosas negativas. Y la vida nos dice, inicialmente nos habla amorosamente y nos enseña de diferentes formas. La vida es un maestro tan recursivo que nos enseña hasta con palitos o con piedritas a sumar, a restar, a comprender qué es la ley,
qué es lo que sucede cuando yo me expreso desde amor y qué sucede cuando me expreso desde odio. La vida nos habla quedamente. Si la escuchamos, pues somos discípulos realmente pilosos y aprendemos rápido. O podemos llegar a la situación en que nos saquen una tarjeta de advertencia. Usted cometió una infracción, se salió de la ley, mire. Entonces, lo más fácil que puede hacer en una salida de ley, volviendo a la historia del carro, ay, me pasé en contravía, no te estrellaste, pero un policía te vio y te sacó un parte. Es la manera más, es suave, ¿sí? Te está diciendo, te saliste de ley, ojo, corrige. Y yo puedo corregir o finalmente sentir el impacto de la ley, el golpe de la ley, cuando no soy juicioso y no tomo la advertencia a tiempo. Entonces, de aquí paso allá o de aquí de la advertencia paso acá. Si me hago el de la vista gorda, dice, ay, mi no me pasó, yo ya me metí por esta cuadra en contravía y no pasó nada, entonces hoy me vuelvo a pasar. Y resulta que esa vez se pasa y si te estrellas o sucede algo peor. Entonces, miremos cómo es que nosotros actuamos desde esa famosa ley de advertencia. En la vida siempre existe eso que llamamos la ley de advertencia. Nunca sucede nada antes sin que hayamos sido advertidos. Lo que sucede es que no la escuchamos, no la descubrimos y las advertencias vienen de una o de otra manera y si pasamos desapercibidos, pues finalmente vamos a sentir el impacto de la ley. Pero a nadie le sucede nada que no haya sido advertido. Esa es una expresión de amor de la vida. Aquí vemos en esta figura, el maestro Serapis Bey dice que nosotros estamos rodeados de unos anillos energéticos y que cada uno de estos anillos energéticos tiene una información de manejos de energía negativos y que esos anillos energéticos son como nuestra propia cárcel, nos tienen prisioneros. Entonces él dice, empiecen a desatar cada uno de estos anillos. ¿Y cómo los desatamos? Pues empezando a trabajar en el amor, intentando ser un mejor ser humano cada vez, tratando de corregir las advertencias que la vida me da eh, a través de un aprendizaje armónico. En la medida que yo intento ser un mejor ser humano cada día, estoy desatando estos anillos de grabaciones o de movimientos de energía negativos y finalmente me encontraré libre de estos anillos. Hay algo que dice el maestro, dice, si ustedes supieran lo que ocurre cuando ustedes están en un momento de alegría, de gozo, es una energía tan grande que puede romper muchos de esos anillos. Entonces, cuando estén en ese momento en que se sienten plenos, gozosos, en ese momento decreta porque hay una fuerza grande. Entonces yo decreto que soy un ser de luz, soy un ser armonioso, soy un ser que está libre de cargas negativas, soy un ser que está expresando la perfección de Dios dentro de mí, etcétera. Pero decreta en ese momento, porque hay una fuerza muy grande que está actuando allí. Y es empezar a quitar el lastre de lo que nos impide elevarnos. El lastre son las concepciones erradas humanas que nos dicen, no, es que finalmente, mire, yo vine para sufrir. Mi vida ha sido un sufrimiento y eso va a ser así siempre. O no, yo no vine para tener dinero, para tener comodidades, siempre voy a estar pobre. Ese es un decreto y tú estás alimentando estas bolsas de lastre cada vez más pesadas y te van a tener ahí, incluso te van a mandar más abajo. La idea es, soy consciente y empiezo a quitar ese lastre para que el alma realmente descubra su camino por el cual descendió y ascienda nuevamente hacia la unidad y hacia la perfección. Tanto si observamos, tenemos muchos lastres. A veces en el léxico corriente hay expresiones que no nos damos cuenta, pero nos están teniendo hacia abajo. Eh,
cuando decimos esto no es para mí, o es que yo no estoy preparado, es que yo no soy capaz, no, que tenemos que prepararnos, sí, pero las posibilidades están dadas para todos nosotros, que tenemos que recorrer un camino y hacernos correspondientes con, correcto, pero todo está dado para que nosotros lo logremos, no hay imposibles para el ser humano, es imposible y esa barrera imposible es creación nuestra. Obviamente, lo hemos dicho, no nos lo vamos a encontrar a la vuelta del camino. Lo tenemos que ir trabajando. ¿A través de qué? De una constante energética. Postulado de causa y efecto. Dice, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene una causa. No puede existir el uno sin el otro. Ese es un resultado del mismo movimiento de la energía, del mismo pendular de la energía. Por eso decimos, la energía nunca está quieta, siempre está fluyendo. Si estuviera quieta, entonces simplemente se generaría una causa y no habría un efecto, porque es que haría estática. Todo sucede de acuerdo a la ley, que era la frase que yo les decía. Miremosla bien y analicémosla bien y nuestra vida va a ser mucho más sencilla, por lo menos tendremos la capacidad de agradecer cada cosa que nos sucede, porque eso que nos sucede está dentro de la ley y tiene un objetivo, que es que cada uno de nosotros nos aproximemos cada vez más a la expresión del amor. Tarde o temprano llegaremos a ser la expresión total y completa del amor. Y para eso está funcionando la ley. No hay nada casual, todo es causal. Siempre hay una causa, aunque no la descubramos en el momento, siempre hay una causa y sobre todo esa causa la hemos generado nosotros. La ley de causa y efecto busca siempre el equilibrio. Entonces, en el momento en que nosotros no tengamos procesos kármicos, es porque simplemente ya no generamos causas negativas, sino que generamos causas armónicas dentro de la ley del amor. La ley de causa y efecto es la ley de la oportunidad. Entonces, a veces uno escucha a la gente y dice, ah, qué karma el mío, ¿no? Este trabajo es un karma para mí, o esta pareja es un karma. En cambio de decir es un karma, digamos, este trabajo es una grandísima oportunidad para mí. Este trabajo, esta pareja es una maravillosa oportunidad para mí para ver qué tanto puedo manejar yo esta parte, dónde está mi maestría y simplemente, y si es que simplemente le estoy dando el poder a las otras cosas. Entonces alguien te insultó y tú le diste el poder a esa palabra fuerte y entonces te molestaste. ¿Por qué? Porque le diste poder a esa palabra. Pero si no le das poder, simplemente pasará, resbalará y no te impactará. Cada cosa tiene tanto poder como nosotros queramos darle. La ley de causa y efecto es la que permite el proceso de transformarnos. Es una bendición, porque vemos el resultado de lo que nosotros hemos hecho. Imaginemos a un niño que está aprendiendo la suma, pero suma 3 más 2 y coloca 8 y nadie le dice nada, pues nunca va a salir del error. Pero cuando le dicen, te equivocaste, y la vida nos dice a veces amorosamente, te equivocaste, pero a veces es ferulazo. Te equivocaste y nos da el impacto para que comprendamos y así vamos creciendo. Miremos aquí esta parte entonces, dice, es la que permite liberarnos de los cinturones energéticos que les hablaba, que nos atan al ciclo de reencarnaciones. El mismo maestro Serapis Bey dice, todo aquel que haya liberado el 50% de su carga kármica, hay unos dicen deuda kármica, pero a mí no me gusta utilizar porque aquí no hay deuda, es simplemente una carga kármica para liberar. El que haya liberado el 50% de su carga kármica es como si le colocaran un sello etérico que dice candidato para la ascensión. Entonces, trabajemos en esa parte de irnos liberando de todas estas cargas negativas que por ignorancia en el pasado nos cargamos. Nos permite pasar de verdades relativas a verdades universales.
hay verdades, las verdades relativas son las que de pronto creemos en un momento que están y que son ciertas. Y en esta parte observamos, por ejemplo, la religión ha generado muchas verdades relativas. Cuando nos hablaban, por ejemplo, de la condenación eterna. No, ya sabemos que no es así, no hay condenación eterna, porque entonces no habría una conmiseración del Padre Creador para todos, donde todos tuvieran la misma oportunidad. Y si Él es omniamoroso y omnisapiente, no podía haber creado unos seres que Él sabe que se van a condenar eternamente y a otros que sí van a llegar a los niveles celestiales. Entonces, esa verdad que anteriormente la tomábamos como una verdad, ya para nosotros no es, y nos vamos acercando a una verdad universal. Eh, los pecados mortales. No hay pecados mortales. Empezando que esa connotación de pecado hay que cambiarla por error. No hay errores mortales, hay errores que finalmente nos dicen te equivocaste y puedes corregir. Y entremos entonces al principio de generación. Este principio de generación, ¿qué nos está diciendo? Que todo tiene su principio masculino y su principio femenino. Carga positiva, carga negativa. Está presente en absolutamente todas las cosas. Y ya lo vamos a ver aquí por lo siguiente. En el yin y el yang están presentes las dos cargas, en los átomos están presentes los protones, carga positiva, los electrones, carga negativa, y los neutrones, carga neutra. En la naturaleza vemos la expresión de macho y hembra, positivo o negativo. En el ser humano igualmente, hombre y mujer. Y en el universo vemos estas dos expresiones como fuerza centrípeta y fuerza centrífuga, que es la que sostenidas en equilibrio permite que los planetas estén en sus órbitas y no se salgan de ellas, orbitando alrededor de un núcleo mayor. Todo lo que sucede en nuestra vida ha sido generado por nosotros. No hay nada que nos lo hayan regalado, que nos los hayan arrimado, y entonces nos digan, mire, esto te lo voy a entregar a ti, aunque tú no lo generaste. No, todo lo que llega a nuestra vida lo hemos generado, sea salud, sea vitalidad, o sea enfermedad, o sea abundancia, o sea escasez, o sea conocimiento, o sea ignorancia. Todo lo hemos generado. Y hablando de esta parte de la abundancia, eh, es que cuando uno habla de abundancia, la mayor parte de los seres humanos piensan en dinero, pero resulta que la abundancia es mucho más amplia. Abundancia de salud, abundancia de vitalidad, abundancia de conocimiento, abundancia de sabiduría, abundancia de armonía. La abundancia es un término que cubre muchas cosas. Nada puede existir sin el principio de generación, porque es el principio de generación el que permite la multiplicación de todas las especies y de todas las formas de vida. Cuando estudiemos astrofísica, nos vamos a dar cuenta que en la misma conformación del cosmos, del universo, desde el gran quantum, están presentes esas tres polaridades, que son las que generan la manifestación o la multiplicación de las manifestaciones. El principio masculino es grabador y el principio femenino es lector. Eso debe quedar claro. El masculino es grabador, él da información. El femenino es lector, es receptor. El masculino es dador, el femenino es receptor. Pero el femenino tiene una característica importante, el yin, por decirlo de una manera, porque él recibe y él es el que genera y da la fuerza para que eso se multiplique y se dé en una expresión distinta, pero con la información que le dio el grabador. Entonces, miremos aquí en la misma célula, cuando se va conformando el cigote, los cromosomas, hay cromosomas positivos, cromosomas negativos, unos que aporta la mujer y otros que aporta el hombre, para conformar una unidad, que es ya el huevo o el cigote que va a conformar una entidad biológica similar.
Miremoslo de esta manera desde la parte de la geometría, y vamos a hablarlo desde la geometría euclidiana, de Euclides, porque hay una geometría que es multidimensional, espacial, que todavía no la entenderíamos nosotros, pero esto nos da una concepción más aproximada. Hay una partícula básica inicial que se llama el fractal fundamental. Es el origen de absolutamente todas las cosas. Tiene tres lados y lo podemos mirar como esta forma geométrica, este triángulo, positivo, negativo y neutro. Padre, madre, hijo. Bueno, ese fractal inicial, aquí lo vemos plano, digamos que es una dimensión. Aquí ya lo vemos en dos dimensiones y se va conformando una estructura más voluminosa en una dimensión diferente. Aquí ya lo vemos más constituido y observemos que esta partícula inicial van ampliándose y van tomando formas, aquí ya tomando una cromatura. Aquí lo vemos uniéndose con otras, ¿sí? Aquí ya lo hemos multiplicado con otras y ese fractal aquí va dando formas a una estructura, pero esa estructura que va a conformar ahí trae una información que está desde este fractal. Este fractal tiene toda la información de cómo se debe conformar aquí, qué cromatura debe tener aquí, con cuáles se debe unir aquí, con cuántos de estos se debe unir y en qué forma se debe unir. Y ya lo veremos más adelante en lo que se llama bases púricas o pirimídicas, factores de función y de formación. Y aquí ya lo vemos conformando una estructura mayor. Todo viene desde ese fractal inicial, que tiene toda la información y simplemente se va replicando y se va estructurando de acuerdo a un plano divino. Entonces aquí ya lo vemos, ya hay unas figuras completamente diferentes, se está uniendo con otras similares, o no se está uniendo, sino está generando otras similares. Y lo vemos ya en la naturaleza. Observemos que todos estos son fractales similares, simplemente se están replicando. Es simple. Estas hojitas que forman la flor, todas son iguales, sino que simplemente se van sumando. O esta forma que vemos aquí, el panal de las abejas. Cada cubículo de estos es igual, simplemente se van sumando con otros para conformar un panal. Las neuronas cerebrales es igual, esta forma aquí de la naturaleza, esta, y nuestro ADN. En el ADN está el fractal inicial que se ha venido replicando en esas dos helicoides, ¿sí? Y ya lo vemos incluso en las formas de arquitectura. De alguna manera los arquitectos inconscientemente saben que son formas básicas que se deben ir replicando para conformar una estructura mayor. Pero el elemento es el mismo, el elemento inicial es simple, es sencillo, simplemente que se va conformando en estructuras mucho más grandes. El cuerpo humano es la suma de esos fractales. En la geometría sagrada o oculta, en la flor de la vida que se ha estudiado, observamos todos los fractales unidos y conformando una estructura mayor, una entidad biológica. En el plano material, esta ley de generación se manifiesta en la diferencia de los sexos, pero el sexo en sí no es la ley de generación, es simplemente el que diferencia los sexos. Entonces tenemos en la naturaleza como macho y hembra, hombre y mujer, positivo, negativo, yin y yang. Ya en un plano superior, las cosas son diferentes porque esa generación se expresa en una unidad, como lo que se llama los andróginos perfectos. Y un andrógino perfecto, sus dos polaridades están presentes en él. Entonces vamos a estas figuras donde no sabemos si este es un hombre o una mujer. Aquí los ángeles que están en un municipio aquí cerca, los ángeles de Sopó, todas las figuras tienen forma femenina, pero rasgos masculinos. Entonces uno no sabe si es un él o una ella, porque hacia el andrógino es donde vamos, hacia allá vamos. Entonces estamos observando, ustedes observen a los chicos y a las chicas ahora,
una vez alguien va caminando y uno no sabe si es un hombre o una mujer. Incluso uno los mira de frente y uno le queda la duda si es un hombre o una mujer, porque ya tienen muchas características del andrógino. Hay civilizaciones arriba, superiores, donde los seres son andróginos y por lo tanto no necesitan una polaridad femenina para reproducirse, porque ellos mismos tienen las dos polaridades. Y esto puede sonar raro, pero sucede. Se reproducen como por esporas. Yo no sé si quede claro, yo tampoco lo tengo muy claro, pero alguna vez dijeron que se reproducían como por esporas, porque en ambos están las dos polaridades. Es como el caracol, los caracoles son andróginos, ambos tienen las dos polaridades. Y cuando tú ves un caracol que se unen por el cuello, este está penetrando al otro y el otro está penetrando a este. Son andróginos. Entonces, este es un proceso de evolución mucho más elevado y lo miraremos más adelante porque para nosotros en el proceso evolutivo fue necesario que nos despolarizáramos, que se abrieran las dos polaridades para que pudiéramos comprender nuestra verdadera esencia y nuestra realidad. Ya lo veremos en Orígenes del Espíritu, cómo fue que pasó esta situación. Pero hay otros procesos en civilizaciones completamente mayores, mucho más evolucionadas, donde no se dio esta despolarización, sino que siguieron siendo seres andróginos. Entonces miramos aquí que en el yin tiene una acción magnético-cohesiva, o sea, es fuerza centrípeta. Por eso decimos que es receptor. Todo lo toma hacia adentro y hacia abajo. Y en la energía yang, que es la positiva, su acción es estático-distensora, es fuerza centrífuga y su acción va de abajo hacia arriba y hacia afuera. Ambos son complementarios, ya lo decíamos en esta ley de polaridad, que nosotros tenemos las dos polaridades que se expresan en un momento dado una, en otro momento otra. Esta parte de energía magnético-cohesiva, estático-distensora, va a quedar más clara en la charla de mecánica cuántica, que es bien interesante. Entonces lo miramos aquí. Cuando hacemos una meditación, entramos en acción magnético-cohesiva cuando nos sentamos y empezamos a pensar que toda la energía del universo, del cosmos, del sol, de los maestros, del Padre, está llegando hacia nosotros, nos está impactando, transformando, nos está traspasando en luz, en perfección, etcétera, nos está reconstruyendo. Estamos actuando en una energía magnético-cohesiva, o sea, en energía yin. Y luego en esa meditación también lo podemos hacer, decimos, ya estoy impactado, imbuido en esa luz, entonces ahora empiezo a bendecir el planeta y desde mi corazón se proyecta esta energía, esta fuerza, como un rayo dorado o blanco, como quieran, y envolviendo el planeta, envolviendo la naturaleza, los ríos, purificándolos, limpiando el aire, cubriendo a todos mis hermanos cohumanos, a todas las formas de vida. Y estamos en una acción estático-distensora, fuerza centrífuga. Por ley de péndulo, es necesario trabajar en las dos para tener un equilibrio. Bien, aquí lo vemos. Estas dos fuerzas, todos los ciclos están unidos. La mano del anciano, que en el próximo paso será la mano del niño, pero la mano del niño va caminando hacia la mano del anciano. Y ese es un ciclo, el pendular, el ir, todo lo que va, vuelve, todo lo que sube, baja, todo lo que se envía, regresa, todo lo que nace, muere, y todo lo que muere, vuelve a nacer. En el ciclo del péndulo, hoy trabajado desde la generación. Somos energía y con ella transformamos alguna pequeña parte de la energía universal, porque estamos dentro de una mente universal, tenemos una mente que proyecta energía y con un pensamiento estamos modificando el universo. Un solo pensamiento modifica el universo. Digamos lo siguiente, tú estás ahora aquí y dices, ay, recuerdo, yo soy amor y estoy vibrando amor y estoy emitiendo energía de amor. En ese momento has transformado el universo, lo has cambiado,
Pero si digo lo contrario, también lo he transformado, lo he cambiado, ¿sí? Porque una pequeña parte de mi energía está transformando la energía universal porque estamos inmersos en esa energía universal. Y lo que hagamos ahí va a afectar absolutamente a todo. Siempre estamos bajo la influencia de nuestras propias creaciones. Siempre lo que emitamos lo tendremos que recibir. Recordemos que la siembra es opcional, la cosecha es obligatoria. Somos creadores de todo lo que sucede, por lo tanto lo podemos transformar. Así como tuvimos el poder para transformar nuestra vida en una desdicha, en una desgracia, tenemos el poder para transformar nuestra vida en armonía, en belleza, en alegría, en el gozo de estar vivos. Es que ahí está la fuerza, la misma maestría. Y hemos tenido la maestría para llevar el planeta al punto donde lo tenemos fragmentado, a punto de autodestruirnos. Lo hemos hecho, todos los seres humanos, pues también tenemos el poder de volver a transformar, a unificar el planeta, a convivir pacíficamente. Esa posibilidad está en nosotros. Postulados de ley de generación. Todo tiene su principio masculino y femenino. O sea, principio, hablando de cargas energéticas, principio positivo y principio negativo. El género se manifiesta en todos los planos, en absolutamente todos los planos, porque recordemos que todo lo que existe ha sido generado por algo, por alguien. ¿Sí? El pequeño insecto, el gigantesco sol, la galaxia, la hierba que frágilmente la mueve el viento, todo ha sido generado por alguien. Nada puede existir sin el principio de generación. Eso es lógico, indudable. Si existe un celular es porque alguien lo creó, si existe un esfero fue porque alguien lo generó, si existe un almanaque, un cuaderno, una hoja de papel, porque alguien la generó. Todo tiene una base positiva, negativa y neutra, el fractal inicial. Recordemos que somos seres trinitarios. En la Iglesia Católica hay un principio donde llaman la Trinidad, que dice que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero, ¿cierto? Pues uno dice, pero ¿cómo es eso? Y eso parece un misterio, resulta que no es un misterio. Si nosotros observamos el fuego es una unidad, pero el fuego produce luz y calor. Entonces son tres personas, tres cosas distintas y un solo causante, el fuego. Luz, calor, fuego. Todo contiene en sí los tres elementos. Todo es trinitario. Somos trinitarios, triunos. Ninguna creación física, mental, espiritual es posible sin este principio. Nada puede existir si no está el aspecto trinitario. Generar es crear. Crear es generar. Todo lo que existe es una continuidad. Nacimiento, muerte, crecimiento, florescencia, fructificación, marchitarse, desaparecer, volver a renacer en la naturaleza. Puedes generar y crear porque ya existe. Es que nosotros simplemente lo que hacemos es tomar de la mente universal elementos, cosas que ya están ahí. Y lo que nosotros hacemos es acomodarlas de una manera o de otra manera. Pero las dos partes que tomamos para crear un elemento ya existían. Simplemente las unimos aquí. Y esto que unimos también existe arriba. Puedes generar y crear porque ya existe. Por eso es imposible inventar. No existen inventores. Lo que existe son descubridores de algo que ya estaba ahí. Solo puedes generar desde dos núcleos de luz o de oscuridad. Desde la correspondencia vamos a ver dónde nos ubicamos para crear. Vas a crear pesadumbre, vas a crear tristeza, desazón, pues ubícate en el núcleo oscuro. Pero vas a crear esperanza, alegría, positivismo, armonía, ubícate en el centro
o gravita más bien, en el núcleo de luz. Bien, estos son ya los tres últimos postulados de esos 7 principios maravillosos. Lo importante es que los estudiemos, los analicemos y sobre todo los llevemos a la práctica y comprendamos que finalmente todo lo que nos sucede están dentro, cobijados por estas leyes universales o leyes divinas. Espero que haya quedado un poco más claro, o por lo menos que lo hayamos recordado y que esto nos sirva para mejorar nuestra calidad de vida, nuestro proceso evolutivo. Muchas gracias a todos por escuchar. Nos veremos en una próxima entrega. Gracias. El micrófono, Cristina. ¿Tienes apagado? Bueno, pues como siempre, Jesús, es un grandísimo placer. Y conforme a lo que hemos visto hoy, estos 3 principios, bueno, pues vamos a comprender estos contrastes, a tratar de estar en equilibrio, en esa expansión y recogimiento armónicos de las que hablabas, a recordar que todo tiene un tiempo y que cada momento tiene su riqueza, que todo es perfecto. Integremos que todo sucede de acuerdo a la ley, que nadie se cruza en nuestro camino, en nuestra vida por casualidad, sino por causalidad, ¿no? Que todo llega a nuestra vida, que todo lo que llega lo hemos generado y que tenemos sobre todo el poder de transformarlo para que sea más armónico, más bello y nos lleve a ese mayor gozo de estar vivos. Como siempre, un placer, un honor, deseando ya que llegue la siguiente semana para ver qué nos vas a traer. Ok, gracias, Cristina. Un abrazo para ti y para todos que se acerquen a estas enseñanzas. Muchas bendiciones. Una feliz expresión de vida para todos. Amén. Muchas gracias.